A continuación vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula el diagrama de peralte y cómo se calcula la transición de este peralte. Esto es para una curva circular simple. Entonces aquí tenemos los principales datos y lo que nos piden. Nos piden calcular las abscisas y la posición de los bordes de la curva circular. Entonces estas abscisas es tanto en el PC, en el PT, y lo mismo la posición de los bordes, quiere decir como las cotas de pavimento o su cota final en cada uno, el borde izquierdo y derecho. Entonces tenemos una curva circular simple que está ubicada en una carretera principal o primaria, es de una calzada esta vía y tiene 60 kilómetros por hora, es la velocidad de diseño. El radio que nos dan es el mínimo según el del INVIAS, entonces toca mirar en la tabla del INVIAS cuál es ese mínimo. Nos da la deflexión del PI, que son 106 grados con 30 minutos hacia la derecha, quiere decir esto. Entonces la curva es a la derecha. Hay una abscisa en el PI, también nos da la abscisa en el PI. El ancho de la calzada 7,30 metros, los dos carriles como nos decían ahí. Entonces, que era solamente una calzada, entonces asumimos un carril por sentido, es decir 3,65 metros. El bombeo normal es de menos 2. Bueno, aquí nosotros decimos siempre 2%, ya sabemos que es menos 2, que si ustedes no recuerdan, yo les anoto aquí, era como una casita, un techo. ¿Recuerdan que decíamos en los otros videos? La transición nos dicen que se hace el 70% en la recta. Entonces normalmente está entre 60 y 80%. Y uno toma el 70 como el punto medio, pero uno puede tomar 60 o tomar el 80, la transición en la recta o en la curva. En algunos casos puede ser hasta el 50% esta transición en la curva, pero eso siempre que se cumpla que el L tercios es mayor a 1 segundo por la velocidad, como veíamos en la teoría. Pero bueno, en este caso vamos a hacer 70% en la recta. Entonces aquí nos decían, vamos a calcular los elementos, nos piden los elementos como la tangente y la longitud de la curva, las abscisas y la posición de los bordes con respecto al eje en aquellas secciones importantes en la transición del peralte. Ya vamos a ver cuáles son estas secciones importantes, las vamos a enumerar A, B, C, D, E. Entonces vamos a tener las abscisas, como les decía, y las cotas en el tangente de entrada y en la tangente de salida, es decir, en el PC y PT. Se va a hacer el diagrama asumiendo que la rotación de este peralte se hace por el eje. Entonces nos pedían calcular directamente el radio de la tabla del INVIAS, del manual del INVIAS. Entonces sabemos que es una vía primaria, entonces manejamos un peralte del 8% para estas vías primarias. Con nuestra velocidad de 60 miramos, entonces el radio mínimo es 113, ese es con el que vamos a trabajar, que es el que nos piden en el ejercicio, y peralte máximo del 8%. Entonces ya teniendo el valor del radio podemos calcular los elementos de la tangente, como es la tangente y la longitud de la curva. Entonces reemplazamos las fórmulas que tenemos. Entonces es el radio 113 metros por nuestro tangente con la deflexión sobre 2. Teníamos ya la deflexión asignada y nos da el valor en metros siempre. La longitud de la curva igual, reemplazamos el valor del radio 113 y reemplazamos la deflexión y obtenemos nuestra longitud de la curva en metros. Entonces luego nos están pidiendo que calculemos cada uno de los puntos importantes de nuestro peralte. Entonces, ¿qué son esos puntos importantes? ¿A qué se refieren con los puntos importantes del peralte? Estos que están aquí enumerados como A, B, C, D y E. En algunos ustedes encuentran este es F, G, H, I, J, que es como es un espejo, es el lado opuesto. Se hace el mismo procedimiento, solo que esto está en la tangente de entrada y aquí la tangente de salida. Entonces ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces vamos a ubicarnos aquí primero. Este es el eje de la vía, importante, el borde interno y el borde externo. Entonces siempre en un peralte el borde externo es el que se va a levantar. Entonces para contrarrestar la fuerza centrífuga, y nosotros vamos a calcular este tipo de pendiente, la pendiente transversal que debe tener este borde para que cumpla con la condición del peralte. Entonces tenemos nuestro PC aquí, punto inicial de la curva, y tenemos aquí el PT. Entonces nos dicen
que el peralte máximo es 8%, pero nos dicen el 70% del peralte tiene que estar en el PC, antes del PC, y antes del PT tiene que tener el 70% del peralte. Entonces 7 por 8, 56. Por eso es que tenemos aquí de una vez calculado 5.6 es el valor del peralte. Sabemos que en el PC y en el PT es 5.6. Y sabemos que por aquí está el peralte máximo, que es el 8%. Vamos a calcular cuál va a ser esa abscisa que tiene ese 8%. Entonces partimos de una recta. Estamos en recta con bombeo normal, aquí como tipo casita. 2%, menos 2, menos 2. Tenemos que hay una distancia que se llama aplanamiento, ya la vimos. Es en la que nuestro borde externo se vuelve cero, está al mismo nivel del eje. Entonces se aplana para poder empezar a hacer la transición del peralte. Este es el punto B, donde se ocurre el aplanamiento. El punto C es cuando el borde externo queda en 2% positivo y el borde interno en menos 2% negativo, como viene aquí anteriormente. Ese segundo aplanamiento. Aquí ya está alineado y durante todo este recorrido hasta el 5.6 va a estar alineado completamente. Entonces el borde interno va a estar en menos 3, el externo en 3 positivo. Este en 4, el externo en 4, el interno en menos 4. Alineado. Aquí está el menos 5.6. En el D doble prima y en el D prima está el menos 5.6. Entonces el externo es el que se va a levantar. Y aquí el 8%. Entonces estas distancias son las que vamos a calcular teniendo en cuenta la normatividad, que nos dice, hay unas fórmulas de N que ya las vimos y hay unas fórmulas de LT. Entonces el LT nos dicen que se puede desarrollar entre el 60 y el 80% antes del PC. Entonces escogimos 70, o el ejercicio nos dice 70%, entonces por eso 0.7 de la longitud de transición iría, esta longitud de transición siempre comienza desde que el borde externo se volvió cero, o sea en el punto B, desde ahí contamos este 70% hasta el PC, y el 30% restante es desde el PC hasta el peralte máximo. Entonces toda esta es la longitud de transición total desde el peralte máximo hasta que tenemos nuestro borde aplanado, que es 0%, o sea desde B hasta E es el LT total. Pero tenemos el 70% hasta el PC y el 30% en este tramo. Eso es lo que vamos a calcular, estas cotas y estas abscisas en A, B, C, D y E. Entonces, la abscisa del PC. Entonces, acabamos de ver dónde está ubicado. Esa era una vista en planta. Aquí tenemos la que está en corte. Ay, se me perdió. Bueno, esta es la de planta. Pensé que había puesto la de corte, pero no, tengo solamente la de planta. Más adelante les voy a mostrar la de corte, el perfil. Entonces vamos a calcular esta abscisa en el punto del PC. Nosotros ya tenemos una abscisa en el PI, que nos daban que era kilómetro 6 más 582.930. Entonces esto le restamos la tangente y obtenemos la abscisa del PC. Les voy a mostrar aquí en la imagen, ¿cierto? Que teníamos la información del PI, una abscisa que nos daban inicialmente, le restamos este valor de la tangente, que es el que calculamos anteriormente, con el radio y la deflexión, entonces nos da ya la abscisa en PC. Para la abscisa en PT lo que tenemos que hacer es sumarle la longitud de la curva, que también la calculamos anteriormente, y esto nos da nuestro valor de abscisa en el PC, que es este, la abscisa del PI menos la tangente. Ya la abscisa anterior, que es la abscisa del PC, esta misma, más la longitud de curva nos da la abscisa del PT. Aquí tengo movido un momentico esta tabla, la voy a poner un poco más pequeña, ya para que ustedes puedan visualizar. Perdón ahí. Listo. Entonces ahora vamos a calcular la pendiente relativa de los bordes. Recordábamos que esta pendiente era para que no haya un desfase entre el eje y el borde derecho e izquierdo. Entonces tiene que haber una pendiente máxima para que eso no se vea como, no uniforme, sino como se vea como una onda. Entonces no, que se vea parejita esa transición desde el eje hasta el borde. Entonces miramos esta tabla del manual donde nos dice para velocidad de 60, esta pendiente relativa máxima, vamos a tomar siempre la máxima, es 0.60. Uno puede tomar la mínima, que es 0.1 por el ancho del carril, que es 3.65 en este caso, pero nosotros vamos a tomar la máxima, 0.60.
¿Esto para qué? Para calcular la longitud de transición y longitud de aplanamiento que vimos en nuestra gráfica anterior. Entonces tenemos la fórmula del LT, la longitud de transición del peralte, es el carril, el ancho del carril en metros por este peralte máximo, que es el 8% sobre la pendiente longitudinal de bordes, que acabamos de verla en la tabla anterior. Entonces, que es 0.6. Eso está en porcentaje, se cancela y nos queda en metros. Entonces la longitud de transición viene siendo 48 metros, 66,7. Aquí de una vez, para temas de cálculo y que sea más fácil calcular el resto de las abscisas, yo de una vez miro cuál es el 70% de la longitud de esa transición y cuál es el 30%, para tener claros estos valores y luego sumarlos o restarlos cuando los necesite. La longitud de aplanamiento es la misma fórmula, si ustedes se dan cuenta, es el carril sobre M, pero en lugar del peralte máximo tenemos el bombeo. ¿Por qué? Porque en la parte de aplanamiento nosotros no tenemos peralte, tenemos es bombeo, por eso multiplicamos es por el bombeo. Ancho del carril 2%, pendiente longitudinal 0,6, cancelamos y nos da nuestro valor de N. Ya con estos valores podemos empezar a calcular el abscisado de nuestros puntos importantes en la transición. Entonces es lo que les decía aquí. Nosotros tenemos estas longitudes de transición total, esta que es desde el borde 0, desde el punto B, desde que el borde se aplana, el borde externo, hasta el peralte máximo es LT. Pero yo sé que hasta el PC voy a tener un 70 de esta longitud. Entonces yo ya sé que voy a tener estos 34 metros. Con 67 los voy a tener aquí primero y luego tengo los 14 metros restantes. Listo, entonces calculemos estos puntos importantes, los puntos importantes A, B, C, D y E. Aquí yo les pongo esta imagen pequeñita, sé que ya la vimos, pero aquí venimos en recta, es para que ustedes entiendan, venimos en recta, en un bombeo normal de -2, que es así como, les decía, tipo casita, o aquí les puedo hacer como el dibujo. Entonces tenemos que venimos así, básicamente, este es el eje, ¿cierto? Tenemos un bombeo de -2, que es aquí, como vamos. Entonces en esta recta venimos así, -2, empezamos a hacer la transición, aquí el 70% de nuestra transición, el 30%, la curva, y vuelve y se comporta igual al final. Esto es un ejemplo, no más, para que ustedes vean que vamos en recta, iniciamos con -2, en el punto A, en el punto clave inicial, entonces ahí vamos con -2, luego el borde externo es -2, 0, el borde externo es el que se vuelve 0, todo el borde externo es el que cambia, y luego el siguiente N, que es en C, es cuando se alinea nuestros bordes, este está en -2 y este en 2% positivo, y aquí ya se alinean con el mismo valor, solo que un signo negativo y el otro positivo. Entonces la abscisa en el punto A, ¿cómo la calculamos? Ya tenemos la abscisa del PC, le vamos a restar este 70% de la longitud de transición y le restamos el N, así nos da la abscisa en el punto A, que es el valor que tenemos aquí. Abscisa del PC, 70% del LT menos el aplanamiento, y eso nos da la abscisa en A. La abscisa en B, hay diferentes formas o dos formas de hacerlo. Tengo la abscisa en A, le puedo sumar el N, los 12,167 metros, y me da este valor. O puedo hacerlo partiendo desde el PC, la abscisa del PC, como está aquí, menos el 70% de la longitud de transición. Aquí yo ya puse el valor directo para hacerlo de las dos formas, que ustedes tengan claro que es en este mismo valor, menos esta longitud de transición, y ya nos va a dar el valor en B. Entonces por estas dos formas nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos el punto clave de la transición, que es A y B. Entonces recuerden que el abscisado es el mismo para A, A', B', es exactamente lo mismo. Lo que sí no es lo mismo son las cotas. Las cotas del eje son unas, y las cotas de este borde interno son unas y del externo son otras, porque depende estas cotas depende del ancho del carril y la pendiente, si está positiva o negativa, esta que estamos calculando, la pendiente transversal,